El siguiente capítulo es de los bloqueantes de los canales de calcio. Estos fueron introducidos en el año 1970, eran muy prescriptos. Se empezó a usar en hipertensión y Angor en estudios de corta duración, pero faltaron estudios clínicos, sobre todo que aportaran datos de mortalidad de los niños. Los podemos clasificar en dihidropiridinas. En este grupo hay muchos que son antihipertensivos, como la nifedipina, amlodipina. Fenilalquilaminas, como verapamilo, y el diltiazem. Los podemos clasificar en acción corta, nifedipina, diltiazem y verapamilo, y en acción larga, por ejemplo, amlodipina, que también es ampliamente utilizado, sobre todo como antihipertensivo. Acá vemos un canal tipo L de calcio, voltaje dependiente, que es donde estos van a actuar. Vemos que tienen diferentes sitios de acción en el mismo. Y lo que van a generar es vasodilatación, y a nivel de las células cardíacas son inotrópicos negativos, reducen la descarga sinusal y pueden provocar un bloqueo auriculoventricular de diferente grado. Las dihidropiridinas son vasodilatadores, sobre todo vasodilatadores periféricos y en menor medida vasodilatadores coronarios. Pueden generar taquicardia refleja y un aumento de la demanda de oxígeno. El verapamilo y el diltiazem, por ejemplo, moderan la frecuencia cardíaca, producen vasodilatación coronaria y periférica y son inotrópicos negativos. Los usos clínicos de los bloqueantes de calcio son angina, espasmo coronario, sobre todo la angina vasoespástica, o llamada también de Prinzmetal, hipertensión arterial y el tratamiento de arritmias supraventriculares, por ejemplo, verapamilo y diltiazem. Muchas veces se asocian a nitratos o beta bloqueantes en pacientes sobre todo refractarios, ¿no? Con un solo medicamento solo. Hay controversias respecto a su uso, hay algunos datos que hablan de un aumento del riesgo de infarto y de la mortalidad total. Son de elección los de larga duración, especialmente si los beta bloqueantes están contraindicados, cuando los nitratos no son tolerados, también para controlar la hipertensión arterial, de elección en pacientes con angina vasoespástica, y se elige primordialmente el diltiazem, aunque el verapamilo también se usa. Efectos adversos. Son inotrópicos negativos, pueden dar hipotensión, síncope, edema periférico, cefalea, constipación y obviamente bradicardia, sobre todo diltiazem y verapamilo. Están contraindicados en insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo en pacientes mayores, aumentarían el riesgo de infarto, aunque esto no se ha visto para los bloqueantes cálcicos vasoselectivos de vida media larga, por ejemplo, amlodipina. Acá vemos un cuadrito con los distintos tipos de acción. Vemos como el verapamilo, por ejemplo, provoca un bloqueo AB más que los otros. Y las dihidropiridinas son sobre todo vasodilatadoras, como vemos acá, y no provocan bloqueo auriculoventricular porque actúan sobre todo a nivel periférico. Son muy frecuentes la hipotensión, cefalea y el edema, sobre todo de tobillos. En cambio, con el verapamil podemos tener bradicardia, insuficiencia cardíaca congestiva.
Como decíamos antes, van a estar indicados en el espasmo coronario, hipertensión, arritmia, y estas son las dosis. No hace falta que las sepan de memoria, sino que son más que nada a título informativo. Beta bloqueantes. Volvemos a ver la clasificación de los beta bloqueantes, que ya los habíamos visto. Los podemos dividir en sin actividad agonista beta, es decir, sin actividad simpática intrínseca, con actividad beta agonista intrínseca, antagonistas alfa y beta, y en no selectivos y selectivos. Lo que hacen los beta bloqueantes en el ANGOR es disminuir la actividad simpática, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión sistólica de la pared, con lo que aumenta el tiempo de perfusión en diástole del subendocardio, disminuye el consumo de oxígeno y se perfunde mejor el subendocardio, ¿no? Cosa que sería útil en un paciente con ANGOR. Los efectos adversos de los bloqueantes beta son los que habíamos visto ya desde antes: fatiga, insomnio, broncoespasmo en los no selectivos, bloqueo AB, insuficiencia cardíaca, algunos trastornos en la esfera de los lípidos. Estas son las contraindicaciones absolutas de los bloqueantes beta. Por ejemplo, no se utilizan en angina vasoespástica, sino que se utilizan en el ANGOR de esfuerzo o en el ANGOR silente, y algunas contraindicaciones relativas son asma, depresión y enfermedad vascular periférica. El uso clínico de los beta bloqueantes son cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, hipertensión arterial, taquiarritmias, sobre todo supraventriculares, insuficiencia cardíaca compensada. Y uno tiene que ajustar la dosis para provocar en reposo una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto. Ahí podemos llegar a decir que un paciente está adecuadamente beta bloqueado. En el ANGOR disminuyen los síntomas, aumentan la capacidad al ejercicio y se ha comprobado una disminución de la mortalidad de causa cardiovascular. Reducen la incidencia de eventos cardíacos y aumentan la sobrevida. Esto es algo que ha sido documentado. Los vasodilatadores coronarios no se utilizan, no demostraron mayor eficacia que el placebo, y el dipyridamol se utiliza solamente en estudios diagnósticos, como por ejemplo la angiografía coronaria. Recomendaciones para el tratamiento: controlar y reducir el peso, practicar ejercicio, dejar de fumar, tratamiento de hipertensión arterial, de la diabetes y lograr un LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Hay que dar hipoliponiantes en pacientes con cardiopatía coronaria ya documentada y colesterol LDL mayor o igual a 130 miligramos por decilitro. Hay que caracterizar el tipo de angina, saber de qué tipo de angina se trata, siempre dar antiagregantes plaquetarios, que puede ser aspirina u otros, dependiendo de la situación. Considerar otras patologías preexistentes y evitar combinar beta bloqueantes con bloqueantes cálcicos como diltiazem o verapamilo por el mayor riesgo de bloqueo auriculoventricular. También provocar una bradicardia extrema.